La Audiencia de Sevilla ha plantado cara al Tribunal Constitucional exigiéndole que justifique por qué ha solicitado la providencia en la que los magistrados andaluces decidieron elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un choque que va mucho más allá del caso ERE y que destapa el verdadero papel del Constitucional. Un órgano de naturaleza política que, lejos de impartir justicia, actúa como el escudo del gobierno de Pedro Sánchez. El detonante de esta disputa es la anulación por parte del TC de las condenas de varios exdirigentes socialistas implicados en el escándalo de los ERE en Andalucía, incluido el que fuera presidente José Antonio Griñán. Una decisión que benefició a los implicados y que ahora la Audiencia de Sevilla pone en entredicho, considerando que podría no ajustarse a derecho de la Unión Europea. Para esclarecer este punto, los jueces sevillanos plantearon llevar la cuestión a Europa. Pero este paso ha encendido todas las alarmas en el Constitucional. Desde su presidencia, Cándido Conde Pumpido ha movido ficha de inmediato para frenar cualquier intento de cuestionar su veredicto. Primero, trasladando el conflicto al Pleno del Constitucional para estudiar hasta dónde llegan las competencias de los jueces españoles en este sentido. Y segundo, solicitando oficialmente la providencia en la que la audiencia planteaba esta cuestión prejudicial. La respuesta del Tribunal andaluz ha sido contundente. Si el Constitucional quiere ese documento, que explique primero cuál es la finalidad real de su solicitud. ¿Y cuál podría ser esa finalidad? Pues todo apunta a que el Constitucional busca declarar la nulidad de la providencia sevillana y con ello evitar que el caso llegue al TJUE. Es decir, blindar su decisión y de paso marcar el camino, y esto es gravísimo, para futuros casos en los que la justicia pueda chocar con los intereses del Constitucional, que son también los intereses del Gobierno. Porque lo que está en juego no es solo el caso de los ERE, es el margen de maniobra de los tribunales españoles para recurrir a Europa en asuntos clave, como por ejemplo esa futura ley de la amnistía. No es la primera vez que el Constitucional evidencia su deriva política. Con una mayoría progresista que responde a los equilibrios de poder impuestos por Sánchez, el Tribunal se ha convertido en un instrumento más del Ejecutivo. Sus recientes decisiones han beneficiado a los intereses del PSOE y han limitado la capacidad de los jueces para interpretar la ley con independencia. Y ya no es solo la revisión de las condenas del caso ERE, es el precedente que se está sentando. En este contexto, la reacción de la Audiencia de Sevilla cobra un valor muy especial. No solo porque desafía al Constitucional, sino porque pone de manifiesto que en España aún quedan algunos dispuestos a defender la independencia judicial frente a las presiones políticas. Si la cuestión prejudicial sobre el caso de los ERE llega al TJUE, Europa tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre el papel del Tribunal Constitucional y su discutible interpretación del principio de legalidad penal. Y eso, desde luego, no es algo que Moncloa quiera permitir. El choque entre el TC y la Audiencia de Sevilla es mucho más que un pulso entre tribunales. Es la prueba de que el Constitucional, lejos de ser un garante de la justicia, se ha convertido en un peón más del tablero político. Y lo que está en juego no es solo esta sentencia de los ERE, sino el futuro de la separación de poderes en España. Muy buenos días, vamos terminando la semana, ya es jueves, es día 27 de marzo, ya lo ven, casi terminando el mes, además con un tiempo primaveral maravilloso en casi toda España. Recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos San Ruperto de Worms. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo tendremos que hablar de ese choque entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional en medio de todo lo que está sucediendo en España, sino que dedicaremos buena parte del programa de hoy a tratar ese debate sobre el rearme, sobre el gasto en defensa, después de esa comparecencia en la que poco o nada dijo ayer el presidente del Gobierno, más allá de que quiere tener este plan listo antes del verano. Todavía no sabemos ni cómo, ni qué, ni cuándo, ni por qué. No tenemos ni idea de nada. Tampoco lo explicó ayer Pedro Sánchez, a pesar de sus más de 6 horas en la Cámara Baja, que se dice pronto. Hablaremos también del Valle de los Caídos, de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, de esos nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump, esta misma mañana, de aplicar aranceles a todos aquellos vehículos que no sean fabricados en Estados Unidos. Todo ello en unos minutos. Antes saludamos a los invitados de hoy y comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal?
Bueno, bien, todo bien y muy interesante tu editorial hoy también. Ahí hay un conflicto grave y que además se suma a otro conflicto que ya es latente, que es entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que ya ha empezado. Y no sé cuál de los dos es más eficaz. Y probablemente cualquier movimiento que haga el Constitucional para cortar más las alas a la justicia española, el Tribunal Supremo se va a oponer. O sea, hay cierta esperanza, y además de un pequeño asunto, que es que el tal conde Pumpido o duque Pumpido, como se llame, tiene que desaparecer de la presidencia a mitad del año que viene, creo que eso, no sé si es marzo o abril. Otra cosa es si hacen trampa y lo aguantan mientras sus huesos den pie a eso. Pero en fin, yo creo que después de varios años estando en este programa asiduamente o bastantes veces, la gente ya se habrá dado cuenta que soy un poco esponja mediática. O sea, que me chupo información a punta pala, que es lo que me salva, porque de hecho, de saber no sé casi nada, pero como estoy todo el día con radios y con teles, pues entonces le comento que sabes, ¿no? Antes sí que tengo que reconocer que era muy partidario de escuchar La Sexta, por ejemplo, de ver La Sexta, en el momento que me harté, porque no me añadía nada, es decir, me quedaba con la mitad de información. Y ahora suelo escuchar de radios COPE, Onda Cero y Es Radio, y de televisiones, pues Antena 3 y Telecinco. Quedé bastante sorprendido ayer haciendo eso de esponja cuando acabó el programa, porque cuando yo salgo de aquí ya salgo con los cascos puestos, de que las menciones interesantísimas, todas muy trabajaditas, sobre el debate que había ocurrido en el Congreso, pues había ausencias. De tal manera que todos hablaban de cortes del señor Sánchez, me refiero a estos que he dicho, Todos hablaban de cortes del señor Feijóo, al cual yo dije que el debate de ayer me pareció magnífico lo que dijo, y después todos saltaban a gente rara, tipo la de Bildu, tipo el Rufián, tipo tal, y curiosamente Vox parece que no estuvo en el debate. Me chocó porque yo había escuchado el debate y además lo puse. Dije que Feijóo había estado espléndido y que lo había rematado a Abascal, que me pareció que no tenía... Vamos, de hecho, de todo lo que dijo, no había ninguna cosa que se pudiera poner en duda. O sea, no se inventó nada, por decirlo así. Y fue a un ataque... Sí es verdad que se metió mucho con el PP histórico, dándole una salida, a decir, yo de Sánchez no esperaba nada, de usted sí, que eso es una posible salida, pero dijo todo lo que está pasando, o sea, que en Europa han negociado, que en Alemania han negociado, que no sé qué, pues lo dijo, y además con datos. Por ejemplo, es el único que habló de Rumanía como un escándalo democrático. Pues nada, en las radios españolas de la derecha, en las televisiones que no se sabe dónde están, pero no están en la izquierda, nada de nada, no existe. Bueno, me da que pensar. Y sí que en un momento dado hubo un comentario por la noche, no diré qué radio ni qué periodista, que dijo que lo de Abascal había sido, no sé si era asqueroso, infumable, no sé, o sea, se cargó el texto. Hombre, pues un poco de objetividad sería bueno, porque sobre todo si en teoría estamos en un bando, y yo ya sé que el bando no son uniformes, pero en fin, hacerse la puñeta es una manera perfecta para Sánchez perpetuo. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. José Ramón Riera, que de gasto en defensa va a hablar hoy también un rato. Buenos días. Muy buenos días. Carlos Perro de Vinic, muy buenos días. ¿Qué tal? La semana pasada que llovía, viniste de verde, esperanza, y hoy que hace un sol radiante, nos vienes de gris. No, de azul, azul perla. El azul es un buen color. Y buenos días al equipo también, a la gente que está detrás de la cristalera y como siempre a todos los que están viéndonos en sus casas esperando que demos caña. Y Roberto Marín, ¿qué tal? Buenos días, Alba. Un buen color el que has elegido. Claro, ¿qué me van a decir desde el Partido Popular? Por supuesto, pero aquí no se dejen llevar por los colores, que yo uso toda la paleta cromática. En fin, vamos ya con los principales asuntos del día y empezamos, si os parece, por ese gasto en defensa, precisamente. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, asegurando esta misma mañana que no hay que inquietar, atención, inútilmente a los ciudadanos. Yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. En estos momentos no hay ninguna amenaza ni para la integridad territorial y la soberanía de España, ni siquiera tampoco en estos momentos nadie se está preparando para ninguna guerra. Y los anuncios se irán haciendo en el momento oportuno. Estas declaraciones suceden 24 horas después de esa comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Precisamente, veamos un repaso.
Sánchez reaparece en el Congreso para defender el aumento del gasto en defensa. Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos con la Unión Europea. Vamos a aumentar la inversión en seguridad y en defensa. El presidente no da más detalles, aunque asegura que el gasto social no se verá afectado, algo de lo que duda Yone Belarra. Si usted dice la verdad, y yo creo que no dice la verdad, y para hacer ese aumento del gasto militar no hacen falta recortes en los servicios públicos, ¿por qué no traen los presupuestos generales del Estado a esta Cámara? Un aumento del gasto que rechaza rotundamente Sumar y que hace más que evidente la fractura entre los dos socios de gobierno. Una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta ineficaz, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo. Es evidente que los aliados parlamentarios del presidente no suscriben el rumbo que está marcando Bruselas e incluso han cargado como nunca antes contra la OTAN. Dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente. La OTAN es la responsable directa o indirectamente de casi todas las guerras, de casi todos los golpes de Estado en el mundo. Sánchez se empeña en defender su compromiso con Europa, pero en el Congreso no da cifras ni de cuánto ni de cómo se financiará este aumento. Algo que Feijóo le ha echado en cara al presidente. Usted lleva semanas asumiendo en el extranjero compromisos que desconocemos. ¿Va a acabar teniendo más información de sus planes el presidente chino que el Congreso de los Diputados? Y a la falta de concreción sobre defensa se ha sumado el debate sobre los presupuestos. Sánchez ya asume la falta de apoyos y resta importancia a la prórroga de las cuentas. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Pero sus socios insisten, la obligación del presidente es presentar las cuentas. Normalidad democrática. Aunque nos palme, debería presentarlos. Feijóo va incluso más allá y pide la convocatoria urgente de elecciones. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Eso era lo que sucedía dentro del Congreso de los Diputados y a las puertas de los Leones, a las puertas de la Cámara Baja, el mundo de la cultura se manifestaba precisamente contra ese rearme. Unas decenas de personas, entre ellos Javier Bardem o incluso Carolina Juste, precisamente se manifestaban, protestaban frente al Congreso contra esa decisión de aumentar el gasto en defensa. La juventud necesita una casa donde vivir. Nuestros mayores no quieren ver peligrar su pensión y, sobre todo, no queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra. ¿En qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle y con urgencia? Los climas bélicos se diseñan en cómodos despachos, pero son los pueblos quienes pagan las consecuencias. Bueno, todo esto sucede el mismo miércoles en el que desde Europa se nos presenta ese plan, estrategia de preparación, se llama el plan de la Unión Europea, donde se emite esta recomendación a los ciudadanos de que tengan un kit de supervivencia para 72 horas, como si en 72 horas una guerra fuera o un conflicto bélico fuera a solucionarse, no solo para el caso de conflicto bélico, sino también en casos de pandemia, de crisis climáticas o en periodos de desinformación. Y atención a este vídeo que compartía en sus redes sociales la comisaria europea de gestión de crisis e igualdad. It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. Pues ya la ven, casi mofándose incluso de lo que ella misma está realizando. Se graba este vídeo que luego comparte en las redes sociales, que desde luego no puede calificarse menos que de ridículo, Carlos. Sí, a eso se une, el otro día en alguna televisión española sacaba un gráfico de cuánto tardaría un misil en llegar disparado de Kaliningrado a Madrid y también hay sesudos informes sobre lo que vale los cientos de miles de euros que vale un refugio nuclear. Como siempre, los temas importantes se empiezan a tratar desde la osadía, la frivolidad, el desconocimiento y la frivolidad o la superficialidad.
Si me permites 2 minutos, claro, trato de exponer con orden y mesura lo que está pasando, porque se están mezclando temas de defensa y rearme con temas presupuestarios que también deberíamos entrar después. Es decir, un plano internacional con un plano nacional, ¿vale? Y en el plano internacional, para mi sorpresa, se empieza a hablar de cifras. Acordaros cuando se hablaba de que necesitamos 800.000 millones de euros para financiar el rearme en Europa. Todo esto sin tener primero claro para qué. ¿Cuáles son los objetivos de esa defensa europea? Habrá que marcarlos. En segundo lugar, ¿cuáles son los medios indicados para hacer frente a la consecución de esos objetivos? Tercero, ¿cuánto cuesta? Cuarto, ¿cómo se paga? Quinto, ¿quién lo paga? Todo eso, que es fundamental, por ahora brilla por su ausencia. Hay que esperar la reunión de la OTAN, creo que es junio, en La Haya, para ver si tienen a bien poner orden sobre todo esto y dejar de hablar de cifras mareantes sin saber muy bien para qué, y menos aún cómo se van a financiar y quién. Es mentira, no hay ninguna amenaza nuclear, ni ninguna amenaza de invasión de Europa por parte de Rusia, ni de nadie. Lo único que hay encima de la mesa es que Estados Unidos quiere dejar de financiar, como hace directa e indirectamente, 2/3 del presupuesto de la OTAN, ¿vale? Compuesta por 32 países, pues uno solo financia el 66% de su gasto. Y han dicho, están en su legítimo derecho a decir, basta, se monta el gran lío y ahora todo el mundo quiere seguir disfrutando de la defensa, ¿vale? Pero nadie quiere acarrear con los costes que eso conlleva. Yo no estoy hablando de rearme, estoy hablando de qué objetivos de defensa. ¿Por qué? Porque los objetivos de la defensa, poco por caso de Finlandia, miembro de la OTAN, o de Croacia o de España, son distintos. No podemos tener las mismas amenazas y, por tanto, tampoco los medios para digamos, acometerlas. Todo eso debe aclararse primero. Eso debe aclararse primero y no se está haciendo. Estamos hablando de cifras, cifras, cifras. No tiene ningún sentido hablar de esas cosas, ¿vale? Lo que hace falta es resolver una situación provocada legítimamente, insisto, por un país miembro de los 32 que la conforman, que dice, se ha acabado. Yo no puedo estar sufragando, además, más bien vuestra defensa, porque los intereses de Estados Unidos, hoy por hoy, creo que están más en el Océano Pacífico y miran hacia el mar de la China que hacia Europa. Bueno, pues enfrentémonos con sentido común y no con tonterías, con frivolidades, medias verdades a eso. Y a nivel nacional, el tema de los presupuestos, yo estoy contento por 3 cosas. Una, porque gracias a esto se pone encima de la mesa la importancia de los presupuestos. Es el debate más importante en cualquier parlamento, ¿vale? Menos en España, donde pasaba desapercibido. Cuando es de verdad, cuando un gobierno se retrata y dice lo que quiero hacer y por tanto lo que necesito gastar para hacer lo que quiero hacer, ¿vale? Aquí estamos todavía con presupuestos del 22. Esto es, pongo un ejemplo pedestre, pero es para que la gente lo entienda. Como si una familia, ahora en el 25, sigue gastando en virtud al presupuesto de gastos que tuvo el año 22. Y como en el año 22 el niño estaba en el colegio, se pagaba el colegio. Pero es que ahora está en la universidad, no, hay que seguir pagando el colegio. Y si me quiero comprar la casa, es que el año 22 no tenía presupuesto para la casa, hoy sí, pero con el 22 no tenía presupuesto, no me compro la casa. Son tonterías a las que estamos llegando. Es imposible mantener un presupuesto, por cierto, solo de gastos, porque de ingresos bien que suben los impuestos, ¿vale? Solo a la hora de gastar, a la hora de llevarse para casa, actualizan constantemente. No tiene ningún sentido. Pero es importante que por fin la gente comencemos a darnos cuenta de la trascendencia de los presupuestos y del debate presupuestario, que nos están hurtando sistemáticamente. Hombre, el segundo punto, perdóname, y ya te he pedido los 2 minutos, es, porque estoy contento, es que también esto... 2 minutos, que no 5, don Carlos. También esto pone el punto de mira las limitaciones de la Constitución. No pasa nada cuando un gobierno incumple sistemática, notoriamente la Constitución. No pasa absolutamente nada.
Y no solo estamos hablando además de un incumplimiento de la propia Carta Magna, sino de que el gobierno, el Parlamento que había entonces, que era un gobierno conformado con Podemos, es muy distinto al que hay ahora, que es con Sumar. Me pedía antes la palabra Fracas. Sí, no, pero Perdón por el abuso del tiempo. Es rápido. A ver, yo hace un año así empecé el programa en septiembre diciendo que estaba desubicado. Ahora estoy desubicado en política internacional totalmente. Llevo perdido y no me aclaro. Me da, pero solo, como comento muchas cosas, solo voy a decir unas cosas. Tengo la sensación de que ahora mismo se está hablando de la Unión Europea como un tratado de defensa. La Unión Europea no tiene nada que ver con un tratado de defensa. No sé exactamente cuál es el problema de la Unión Europea con la defensa. De hecho, si un país de la Unión Europea es atacado por otro país, nadie tendría por qué defenderle por la Unión Europea. La OTAN sí, la OTAN es otra historia. La OTAN es un tratado absolutamente de defensa frente a los enemigos que ataquen. En teoría era el Pacto de Varsovia, en la práctica se supone que es más amplio y eso sí que es un tratado de defensa. Por eso es muy importante el hecho de que un país esté o no en la OTAN, para que haya que defenderlo. Ucrania no está en la OTAN, con lo cual no hay ninguna obligación por parte de la OTAN de defenderlo. Si lo hemos defendido o lo han defendido es porque alguien le ha dado la gana. Eso. Tampoco entiendo entonces que la figura que emerge ahora mismo en el mundo para, diríamos, liderar esa especie de cambio de la Unión Europea sea el presidente francés, que tiene los días contados porque no tiene ni a su pueblo detrás. Eso todavía se entiende menos. Hay una explicación, te dicen, es que tiene armas nucleares. Bueno, vale, pues sí, tiene 3 o 27, o sea, dura lo que dura nada. Pero en fin, eso no lo acabo de entender. Entonces, me parece que el gran problema que tenemos de fondo, no de anécdota de si hay que comprar más leche o agua o chorradas de estas. El gran problema que tenemos de fondo es qué está dispuesto a hacer Estados Unidos con la OTAN después de los pingües avisos en que habían dado diciendo que como Europa no espabilara o como los socios europeos no espabilara, ellos no estaban dispuestos a pagarnos todo, que es un poco lo que has dicho tú, Carlos, ¿no? Eso es lo que tenemos que enterarnos. Entonces, en vez de lanzar, diríamos, los tiros hacia, ay, qué mala es Rusia, que será malísima, no sé, o ay, qué bueno es Macron, o ay, que no sé qué, hay que no sé cuánto, habría que preguntar o aclararse con Trump y con Estados Unidos exactamente de qué estamos hablando. ¿Ha cambiado algo en la OTAN? ¿Usted ya no se responsabiliza de la OTAN? Porque ahí sí que hay dudas. Por ejemplo, todo el tema de Groenlandia, que sepa yo, está afectando a 2 países de la OTAN, que son Dinamarca y que son Estados Unidos. Entonces eso sí que desconcierta a todo el mundo. Es decir, yo me voy a quedar tu territorio, explícamelo, porque si nos hemos metido con Rusia porque quiere anexionarse a Ucrania, Estados Unidos quiere anexionarse un trozo de Dinamarca. Hombre, ahí tendríamos un problema. Realmente podría ser que en la cabeza de Estados Unidos la OTAN fuera obsoleta, había que liquidarla, Dios buenas, y entonces sí que habría que pensar Europa cómo se defiende ya que no tiene OTAN. Pero si no aclaramos eso, todo lo demás es hacer gilipollas. Hay que preguntar y hay que sentarse en Estados Unidos hasta qué punto hay compromiso. Sí, no, yo creo que acabas de colocar, acabas de centrar el auténtico problema. Y para terminar de sentarlo, yo me voy a permitir, ya sabes que es mi especialidad, en dar... Ponerle numeritos. Sí, haces muy bien. Estados Unidos en el año 2023 dedicó a defensa, al capítulo de defensa, que es el capítulo número 2 de la contabilidad nacional que se utiliza para poder comparar los diferentes países, 772.000 millones de dólares. En el mismo año, la Unión Europea, los 27 miembros de la Unión Europea, le dedicaron a defensa 227.000 millones de euros. Ya vemos que hay una... ¿Y sabes lo de Rusia? Brutal. ¿Cuánto dedicó Rusia? Mucho menos que la Unión Europea. Mucho menos. Sí, no está publicado y no lo tengo en datos oficiales, ¿vale? Es decir, ¿qué significa 772.000 millones sobre el PIB norteamericano? El 3,85% del PIB norteamericano. ¿Qué significa 227.000 millones de euros sobre el PIB de la Unión Europea? El 1,22%. Bien, es decir, desde el año 2006, el compromiso de los países miembros de la OTAN, es dedicarle el 2% de su PIB, a defensa. ¿Para qué? Para tener así la posibilidad de financiar a la OTAN y el sistema de defensa de la OTAN. 1,22%, 3,85%. Es decir, esta es la situación.
Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si Europa, si la Unión Europea le hubiese dedicado el 2% del 2023 de su PIB, es decir, a defensa, le hubiese tenido que dedicar cerca de 315.000 millones de euros en lugar de 227.000, es decir, casi 100.000 millones de euros más. Al año. En el año. Al año. Si en el 2024, que no sabemos todavía lo que le ha dedicado, pero que no va a haber ningún cambio sustancial, porque nadie se ha preocupado ni molestado, y luego veremos lo que ha hecho España más tarde, si le hubiese dedicado el 2%, hubiese tenido que dedicar 340.000 millones de euros. Fijaros, 100.000 millones más en el 2023 y unos 120.000 millones más en el 2024, suman 220.000 millones de euros, que sería solo la necesidad que aparentemente decimos que va a ser la que vamos a tener que tener de 200.000 millones en el año 2025. ¿Qué quiere decir? Que sobre el teórico objetivo del 2025 de la Unión Europea, si le dedicásemos el 2%, de forma natural, estaríamos hablando de otros aproximadamente 50.000, 160.000 millones más. Si es que si hubiésemos hecho nuestros deberes, si los deberes que teníamos comprometidos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es donde está englobada fundamentalmente en los aspectos de la defensa europea, no estaríamos hablando de tener ningún problema. Pero otro sí digo, si desde el año 2006 lo hubiésemos llevado, hubiésemos añadido 1.800.000 millones de euros al presupuesto de gastos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Es que en estos momentos se nos saldría el dinero desde las orejas, y habiendo cumplido simplemente con los compromisos firmados y pactados en el año 2006. Así que, que tenemos problemas, perdóneme usted, todos los puñeteros políticos de este país, todos los puñeteros políticos de Francia, de Italia, de Alemania, del resto de la Unión Europea han incumplido con sus obligaciones. Ahora, acongojaditos, hombre, pues está muy bien que nos acongojemos, pero tomemos medidas racionales. Es decir, simplemente con cumplir con los objetivos del pacto que tenemos con la OTAN, prácticamente pasamos del 1,22 al 2, es incrementar en un 70% el esfuerzo. Cumplamos con lo pactado, si no tenemos que hacer nada más que cumplir con lo pactado. Y claro, unos presupuestos generales, Carlos, solo un dato. Es falso que no tengamos presupuesto general, es absolutamente falso, porque el gobierno, por la trastienda, ha cogido los presupuestos del 2023, que eran los que tenía aprobados, y en el 2024 se ha metido de rondón 50.000 millones de euros sin que el Congreso de los Diputados, sin que el Senado se enteren de que se la han colado por la derecha o por la izquierda. Es decir, es que sí tenemos presupuestos generales colocados por todo. Sin votación. Al margen de la situación geopolítica, que evidentemente ya la habéis reflejado con números incluidos, y hablando de los presupuestos, que es un poco lo que atañe, poniendo el foco en el Congreso, claro, realmente lo que vimos ayer es la debilidad del presidente del Gobierno. O sea, Pedro Sánchez salió ayer, convocó. Es verdad que en ciertos sectores había levantado una expectación que muchos augurábamos que no iba a ser tal, y bueno, pues efectivamente, lo decíamos al principio de comenzar el programa, no dijo ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, ni qué, o sea, estuvo allí divagando, ni para qué, estuvo allí divagando. Entonces yo creo que hizo pues lo máximo que podía hacer para no llevarse otra bofetada política, que era: no presento ninguna votación, voy a dar una serie de explicaciones, a ver a quién convenzco, que no convenció, por supuesto, ni a sus socios de gobierno, que le volvieron a dejar otra vez solo, absolutamente solo. Y entonces su discurso pues variaba un poco en que la culpa la tiene el señor Feijóo o el señor Abascal. Él a sus socios, por supuesto, no le dice absolutamente nada, vaya a ser que le retiren de la Moncloa, que es lo único que le preocupa. Y en base al tema que antes hablábamos del rearme, de seguridad y de tal,
Claro, es que fijaros cómo está nuestro presidente del gobierno de preso de sus socios que no puede pronunciar ni la palabra rearme. O sea, ayer había un análisis, no sé dónde fue, en un medio de comunicación, posiblemente de los que comentabas tú antes, Francas, hacían un estudio que había nombrado 29 veces la palabra seguridad, ni una sola la palabra rearme, una lo intentó, corrigió enseguida sobre la marcha, por el foco que le tienen puestos los socios para que no hable de rearme, para que no hable de la OTAN, bueno, que no hable hoy de en Telecinco, eso. Hoy en Telecinco. Pues eso, esta mañana. Pues por eso te digo, lo sé por eso. Y entonces, en ese caso, nuevamente hemos visto la debilidad del presidente del gobierno ante sus socios que no le apoyan absolutamente, que pide amparo a los políticos o a los partidos políticos que sí que creen en que efectivamente Europa necesita dinero, efectivamente Europa necesita rearmarse o invertir en seguridad, en defensa, y bueno, pues es la soledad de un presidente del gobierno que evidentemente lo vemos una y otra vez. Vamos a continuar hablando de ello porque además Carlos me ha pedido la palabra, pero tendrá que ser tras una brevísima pausa de publicidad, apenas unos 3 minutos y aquí les esperamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias. Precisamente comentábamos antes de irnos a publicidad, no solo ese aumento del gasto en defensa, sino también la debilidad de un gobierno que en estos momentos no tiene presupuestos de este año 2025. Me pedía la palabra Carlos y luego nos vamos con los datos de Riera. Gracias, muy breve. Alba, acabé la anterior intervención diciendo que yo veía 3 cosas positivas en el debate de ayer. Uno era que por fin la gente empieza a darse cuenta de la importancia del debate de presupuestos. 2, que la gente comienza a darse cuenta de que la Constitución está desnuda, carece de procedimientos, herramientas de autoprotección. Bien. Y 3, importante, que es que la gente empieza a darse cuenta que Sánchez está agotado. Hasta sus propios compañeros de Frankenstein. Está solo y confío en que el PSOE termine dándose cuenta que ese señor está dispuesto no ya a llevarse el país por delante, sino hasta el propio partido y que en algún momento comiencen a reaccionar. Bueno, Riera, vamos con los datos que nos has preparado para hoy. Sí, Asústanos un poco. Bueno, no, al revés, no crees que os voy a asustar demasiado, no te creas. Vamos a ver, en el año 2023, España ocupa el puesto 27 de 27 países y no ocupa el 33 porque no los hay, en cuanto al el crecimiento en el gasto en defensa. Y ocupa el puesto 27 porque no es que haya crecido, es que ha decrecido un 8,9%, como vamos a ver a continuación. En el año 2022 dedicó a defensa 2022 15.347 millones y en el 2023 13.987 millones, casi un 9% menos, que eso le lleva a ocupar el puesto 27 de 27 en la Unión Europea. Es decir, solo hay otro país que decrece, que es Grecia, y somos los 2 únicos países que decrecemos y el resto todos han crecido, como antes decía, hasta llegar al 1,22. Fijaros, en el año 2023, que decrece un 8,9, así todo, es decir, dentro de ese capítulo dedica a salarios, es decir, a personas, un incremento del 1,4%, lo cual ¿qué quiere decir? Pues ni más ni menos, es decir, que el 50% del presupuesto de defensa se lo llevan los salarios. Bien, tenemos los datos a noviembre del 2024.
Y es todavía más preocupante, porque a noviembre del 2024, la semana que viene ya tendremos el cierre de diciembre. El día 31 publica la Intervención General de la Administración del Estado los datos ya oficiales del año 2024. Bueno, pues hasta noviembre solo le ha dedicado a defensa 10.620 millones, un 24% menos que todo el año pasado. Es decir, le faltan 3.300 millones de euros por saber si se los ha gastado o no en el mes de diciembre para igualar el 2023. Bueno, puede pasar aquí de todo, es decir, depende de lo que les interese. La Contabilidad Nacional, es decir, María Jesús Montero la utiliza como si fuese un bisturí, es decir, en un quirófano. Puede hacer de carnicera, es decir, o puede hacer simplemente de mirar y no hago absolutamente nada y que suba porque me interesa. Es decir, no nos preocupemos porque no tenemos ni pajolera ya, por eso no me atrevo ni siquiera a predecir qué es lo que ha podido pasar en el mes de diciembre. Fijaros, esta es la situación, la foto en la que nos encontramos. Decrecemos un 8,9 y lo que nos pasa hasta noviembre es que decrecemos un 24%. Hombre, vamos a ver, lo primero que cualquiera diría que la ministra de Defensa es Yolanda Díaz, no la señora que tenemos actualmente en el Ministerio de Defensa, porque no manda un pijo. O sea, esto lo que tenemos que tener claro es que Margarita Robles, a lo mejor de juez sabe algo, pero que no manda un pijo en defensa, esto no lo dudemos, porque lo tenéis ahí, simplemente. Ella ha permitido que se baje el gasto en defensa un 8,9 en el 23 y que en el 24 vaya un 24% por debajo de lo que se gastó en el año 2023. Para esto yo que casi mejor me iba a mi casa para hacer este ridículo que hace que se dedique a otra cosita. Pero vamos a ver, esta es la foto. Ahora vamos a ver esta foto cómo nos puede afectar a la situación con la que nos enfrentamos de cara al 2025. El PIB nominal en el año 2024 es de 1.593.000.000. Esto ya no es correcto, porque ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística el nuevo PIB nominal y es 1.591.000, bueno, 1.500 millones en menos. Es decir, anda, que se han equivocado. Debían de tener tanta presión en la cocina, tal recalentamiento del crecimiento del PIB nominal, que no les ha quedado otro remedio que aflojar un poquito. Y nos hemos quedado en un crecimiento en lugar del 3,2, del 3,15, que son 3,2 exactamente, pero se les ha caído 5 centésimas del crecimiento, se lo ha dejado exactamente en el 3,15. Eso supone, bueno, da lo mismo, un 0,88% del PIB. Si hubiésemos cumplido con la obligación de dedicar el 2%, y suponiendo que terminemos lo mismo que el año pasado, en lugar de gastar 13.987, tendríamos que haber gastado 31.863 millones. Ojito, 31.863 millones, que con respecto a los 10.000 que hemos gastado, nos hubiesen faltado por gastar 20.000 millones de euros. Pero no los hemos gastado. Y ahora Bruselas nos dice, oiga, no hagamos un plan para el 2,5 del PIB. El 2,5 del PIB, es decir, suponiendo que se cumplan las perspectivas del gobierno, que es aproximadamente crecer un 5% nominal con un 2,5% de inflación y dejar el crecimiento en términos reales en un 2,5, significa que tendremos un PIB nominal de 1.670.000.000.000. Necesitaríamos 41.820 millones de euros de gasto para cumplir el 2,5, que sobre los 10.000 millones que llevamos gastados a noviembre sería un incremento de 30.000 millones de euros. Oiga, 30.000 millones de euros que sin presupuestos generales, sumados a, ojo que ahí viene la buena noticia, 11.000 millones de pensiones, 5.000 millones más de intereses, 3.000 millones más de clase pasivas, 10.000 millones más de salarios públicos y otros 4.000, 5.000 millones más de otros gastos generales, pues nos coloca en un incremento del gasto de aproximadamente casi 80.000 millones de euros más que en el 2024.
¿De dónde vamos a sacar eso sin un cuadro macroeconómico que nos diga de dónde van a venir los ingresos para poder pagar esto? Sin un cuadro macroeconómico que nos diga cuál va a ser el déficit y cuál va a ser la deuda, no tenemos ni idea. Por eso es por la importancia, y ahí es donde Carlos tiene toda la razón, la importancia que tienen los presupuestos generales del Estado en cualquier democracia sana. Es decir, si los presupuestos lo que te dicen es, me voy a gastar tanto, voy a ingresar tanto, mi cuadro económico es este, me voy a necesitar endeudar en tanto y está, aquí está, y necesito la aprobación para funcionar. Y si no me la dan ustedes, pues no me queda otro remedio que irme a convocar elecciones generales anticipadas, porque no se sostiene el país. Entonces, tenemos un problema con respecto a los 385.000 millones de euros que aprobamos en el 2022 para el 23, los hemos gastado ya 50.000 millones más, es decir, hasta noviembre del 24, suponiendo que no nos hayamos gastado nada especial, 50.000 millones más 80.000 millones, estamos hablando de 130.000 millones de euros. ¿Que de dónde van a salir? Por favor, dígame usted, señor Sánchez, ¿de dónde va a sacar usted 130.000 millones más para tener el mismo déficit y la misma deuda que usted ha generado en el 2024? Oiga, que han sido 60.000 millones más de euros de deuda. O sea, explíquemelo, porque yo tengo un problema intelectual. Es decir, ¿cómo vamos a sostener 80.000 millones más de gastos sin saber de dónde van a venir los ingresos? O sea, podemos empezar a ver cosas salvajes. Oiga, no, vamos a subir las cotizaciones sociales porque es que si no, no pagamos la pensión. Vamos a subir el IRPF. O sea, es que de verdad, de la buena, no hay nadie en estos momentos que le diga, oiga usted, esto se ha acabado, que se ha acabado, que es que o usted presenta unos presupuestos generales que se los aprueben y nos diga cómo va a financiar todo este gasto, a usted no le queda otro remedio que convocar elecciones generales anticipadas, porque si no las convoca puede llevar a la quiebra a nuestro país. Es que ese es el puñetero problema. Fíjate la paradoja de tu propia frase, o sea, pero es que quien se lo tendría que decir o quien estuviera autorizado en este país para podérselo decir sería su ministra de Economía, que a su vez es su vicepresidenta primera y que a su vez posiblemente sepa menos de números que el propio presidente del gobierno. Ministro de Hacienda, es decir, ministro de Economía. Perdona, ministra de Hacienda, efectivamente. Sí. Entonces, claro, sería un poco la persona o el equipo económico el que tendría que decirle hasta aquí, señor Sánchez, que esto va a explotar por algún sitio. Con todos esos motivos, como no sabemos la deuda que nos va a generar, como él no tiene claros los números, por eso en el día de ayer no contó absolutamente nada, porque no puede nada de contar, porque no tiene ningún argumento que le sujete el tema del Por eso yo quería hoy presentar estos números, porque es al día siguiente del debate, y decirles, señores, es que tenemos que movilizarnos desde la sociedad civil, no nos queda otro remedio que decirle, oiga, basta ya, que se nos carga usted el país. Es decir, cuando tu intervención de los presupuestos generales a mí me ha parecido maravillosa, digo, uy, qué bien me lo está poniendo, me lo está dejando en bandejita, y no habíamos hablado nada de este tema, porque es que sin presupuestos generales un país, y en una situación como la que tenemos de incremento de gasto, nos colocamos en un tremendo riesgo de default. Como un coche sin gasolina. Claro, pero no lo decimos nosotros, eso, o sea, no lo dice José Ramón. Es que lo decía el propio presidente del gobierno hace años, decía que sin presupuestos un país no podía funcionar. Exacto. Y que era o presupuestos o elecciones generales. Entonces, simplemente, si el Sánchez del 2025 hiciera caso al Sánchez del 2018, 2020... que haga y que convoque elecciones. A ver, yo es que en mi experiencia municipal, que para esas cosas sí sirve, la ley más importante de un ayuntamiento son los presupuestos, pero hay otra que casi es tan importante, que no sé cómo se llama, que es cuando explicas cómo te has comido el presupuesto. No sé cómo se llama, esto lo sabrás tú. Al final del curso hay una ley que es cuando se da cuenta del presupuesto anterior. La rendición de cuentas. Rendición de cuentas de la cuenta general. Que esa suele pasar desapercibida, pero es clave. La ejecución del presupuesto. Claro, y a partir de ahí es cuando empiezan a venir todos los reparos de la intervención del ayuntamiento, los anecdóticos, que no sé cómo se llaman, los nada anecdóticos y los que te pueden dar un problema incluso penal, porque te lo has saltado. Pero estos son los dos plenos más importantes de un ayuntamiento. Si esos dos los sacas bien, el resto es bastante anecdótico. Pero en fin, yo tengo un amigo, que José Ramón Riera, creo que puedes igual conoces mejor que yo, que hablando con él hace unos días me decía que el gasto absurdo del Estado español eran 160.000 millones de euros. El amigo se llama José Ramón Riera y está aquí. Entonces, eso querría decir
que este problema que tenemos no sería problema si se administrara bien. O sea, no es que España tenga este problema, es que el gobierno de España lleva a España este problema. Es un poco, te lo digo para que quede una cierta esperanza, porque si no, antes los viernes y ahora los jueves, cuando salimos de aquí, yo compro aquí delante en el Chino un trapito que son más baratos para llorar de aquí al metro. O sea, este país tiene capacidad de resolver eso. Lo que no tiene capacidad de resolver esto es el tío que está en la Moncloa, los que le acompañan en sus ministerios y los que le apoyan desde distintos sitios. Véase otros partidos, o veas, y ahora no voy a por el PP ni mucho menos, véase otros partidos que son los suyos o otras instancias. Esos son los que nos van a llevar a la ruina, y lo de Grecia, como dices tú alguna vez, pasará a la historia como una ruina benevolente, porque Grecia cuando petó, no petó lo que petaría España. No, que no nos pase. Por eso, que no nos pues pase. tiene todos los visos, que no entonces, nos pase. Y ahora sí que me voy con el PP, o el PP fundamentalmente, y Vox puede hacerlo, pero el PP es el clave, le dices con esa claridad meridiana cada mañana y cada tarde, o usted convoca elecciones o este país quiebra y le saca números, o no tenemos ningún futuro, porque el 20% o el 10% de los ciudadanos de este país se creen que somos la locomotora de Europa porque hemos crecido un 3 y pico %. Y eso, y todas las radios y todas las televisiones aplauden eso. Nos va a hacer caso. ¿Tú crees? Si lo vas diciendo, si llega la gente, porque la gente sí nota sus bolsillos, Carlos. Lo que nota es el bolsillo grande, porque todas las televisiones venden que hemos subido el porcentaje este año, o sea, que ¿cómo se llama esto? El PIB. El PIB, sí, no, pero el crecimiento económico, el 3,2%. que hemos pasado al 3,2%, que esto es una cosa que, en fin, en los mejores tiempos de Aznar, ¿no? En parte por lo que dije antes, porque creo que está en consonancia con lo que se ha expuesto ahora en toda la ronda. Es decir, yo no confío mucho en que el señor Sánchez diga convocar elecciones porque el PP, Vox se lo pidan. Solamente creo que lo haría en dos supuestos. Uno, si intuye que tiene, como tuvo en julio del 23, la posibilidad de recomponer la situación y salir triunfante, escenario que no veo, o bien que algunos miembros de su coalición sientan pánico de que también puedan desaparecer en la vorágine que ese señor está creando y sean ellos quienes le terminen diciendo, oye... Podemos. Sí, el agujero que tienes Podemos. Y que no sumar, sino Podemos. Alguien sensato tendrá la izquierda que aspirar a recuperar la bandera socialdemócrata sensata, que es necesaria también para este país y legítima, ¿vale? Y que alguien se dé cuenta que solamente abandonando un buque que se hunde puede tener la posibilidad de rescatarse. Hay una tercera. Y se llama en estos momentos, de la Unión Europea, el Consejo de Europa. El Consejo de Europa el otro día tenía un problema tremendo, entre otras cosas, porque estos datos que he presentado los acaba de publicar Eurostat. Es decir, no se sabían antes, pero hace exactamente 7 días publicó Eurostat los datos de defensa. Están todos igual, José Ramón. Pero el gran problema es que saben que el esfuerzo que tiene que hacer España es de casi 30.000 millones de euros más, y le están pidiendo planes. Explíqueme usted qué es lo que va a hacer para gastarse 41.000 millones de euros, qué es lo que usted tiene que gastarse. Dígame cómo y en qué, porque ahora cada país tiene que presentar un plan. Y entonces el otro día le dijeron, oiga, no, usted cállese la boca que bastante problemas tiene. O sea, no venga aquí a pontificar ni a decir, ni a intentar ser de nuevo la novia en la boda. No, usted haga su trabajo, porque Europa se ha metido en una vorágine que nadie entiende. O sea, lo de los 800.000 millones yo no lo entiendo, pero allá ellos. Pero se han puesto burros. Y cuando Europa se pone burra, todos tienen que subirse a hacer lo que se dice desde Europa. Y ese puede ser su problema, porque no saben cómo resolver el problema entre los miembros de su gobierno, los de Sumar, que le están diciendo trilirili, los de Podemos, que ya mira lo que le dice la Ione Belarra, presente usted presupuestos generales, los de Junts, que ya vemos cómo funcionan, los de Esquerra, que le dicen, aunque se los tumbemos, pero presente usted presupuesto, perdóneme, es que si se lo dicen todo el arco parlamentario, tiene un problema. ¿Y cómo va a subir? Es la humillación constante a la que está sometido por sus propios socios. Pero ¿cómo le va a presentar a Europa un plan de 40.000 millones de gasto? ¿Cómo se lo va a presentar? Creíble. No puede. Bueno, pues Europa le puede decir, gente,
vuélvete y ya Claro, sabes y lo que sus tienes que hacer. socios, y sus socios en el Congreso de los Diputados, que saben que no le van a aprobar los presupuestos, Ojo. le obligan a que los vaya presentando. Ojo, Uno de que sus ya socios es mandaron a Zapatero precisamente a casa, Carles Puigdemont, que estaría viendo cómo en verano podría haber resuelta esa condición de la amnistía y volver a España. Eso sí, la candidata, según cuenta ABC Hoy, no sería Carles Puigdemont, sino Míriam Nogueras. Hablaremos de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Y el Pozo Extratiernos rinde homenaje al comercio tradicional y familiar con un gran mural urbano pintado por el artista murciano Carlos Callizo, que estará instalado en la avenida 1 de Mayo, en la ciudad de Murcia. Su ubicación va a permitir a miles de ciudadanos contemplar esta obra en una de las principales avenidas de acceso a la ciudad. El mural, bajo el título El Relevo, es especialmente llamativo tanto por sus dimensiones, con 33 metros de alto y 13 de ancho, como por su calidad y vistosidad, y abarca una superficie de 400 metros cuadrados. El artista ha empleado más de 300 kilos de pintura para su realización. En él aparecen representados un padre y su hijo, con los que el Pozo Extratiernos quiere ensalzar la importancia del modelo de comercio tradicional y el traspaso de valores y conocimientos de generación en generación para mantener el legado familiar. De hecho, esta iniciativa artística se enmarca en esa campaña actual de Feliz Día del Padre e Hijos. La obra ha sido inaugurada en esta semana por el alcalde de Murcia, José Ballesta, el presidente del Pozo Alimentación, Tomás Fuertes, el artista Carlos Callizo y vecinos del barrio. El mural urbano se sitúa en el mismo edificio que desde 2018 luce en su fachada La Cara de la Paz, realizada por el mismo artista y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia a través de la Oficina Municipal del Graffiti y Precera. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Enseguida hablamos del tema de Carles Puigdemont, volvemos con el tema del Constitucional, la audiencia de Sevilla, pero antes las crónicas de Manicomio. Eso, Gaby, Manicomio. tardes. Muy buenas tardes. Hay mucho jeta en esta vida. Uy, y tanto. Hombre, ¿dónde? Incluso cuando no es carnavales, pues la gente va disfrazado y como van a ver ustedes, hablemos de un falso cura, porque ha habido una trama en la diócesis de Vizcaya y vamos a ver lo que ha ocurrido porque ha habido una persona que se ha hecho pasar por sacerdote, pero la diócesis no tiene ni idea de quién es y así es el fraude del falso sacerdote que oficia funerales en Vizcaya. Y claro, entonces un hombre, esto ha ocurrido en los tanatorios, pues muchas veces se requiere la presencia de un sacerdote para hacer algún responso, unas exequias, pues básicamente son honras a los difuntos o leer algunos versículos sobre los muertos, y esto lo hacen pues los propios sacerdotes. Pues este hombre dijo, oye, ¿por qué no me compro una estola falsa y me hago de sacerdote y voy con mi evangelio? Pues así lo hizo. De hecho, yo estoy investigando esta mañana y en Amazon puedes comprar estolas y hay diferentes precios. No falsas, puedes comprar no falsas, una estola no falsa. Me refiero falsa porque lo que la integridad de todo sí que es falsa. Claro, pero la estola no, la estola, una casulla, una estola, puedes comprar lo que quieras. Como hay gente que se pone botas de fútbol y son futbolistas, no es el caso y está pasando hoy en día, Francas, y no voy a entrar en ese tema. Pero la cosa es que, claro, este hombre le llamaban por teléfono, el del tanatorio, y decía, oiga, pues necesitamos a alguien para que venga aquí a verar al difunto. La familia lo contrataba, que el precio estaba a 100 euros. Así estaba establecido allí en los sanatorios, pues les llamaban y se presentaba este personaje con su Biblia y atendiendo a las familias, consolándoles, y hacía pues estos responsos y pues se dieron cuenta de que era falso, que él no era ni siquiera sacerdote. Y muchos de ellos, estos 100 euros, lo que hacían, decía, oye, pues mira, te bajo el precio a 70 y me vas en negro. Pues ya no ni para ti, para mí, ni para la diócesis, no es para mi propio bolsillo. Entonces ahora lo que están viendo es cómo las familias pueden reclamar este fraude por contratar un servicio religioso. Pero la estafa va más allá de las familias, la estafa va al propio tanatorio. Por supuesto. Porque claro, tú en los tanatorios, bueno, hasta donde yo por lo menos sé, los municipales sobre todo, hay un cura adscrito de cualquiera de las parroquias del municipio, entonces el propio tanatorio el que gestiona ese tipo de servicios. Entonces, primero se le ha tenido que engañar al tanatorio para que luego el tanatorio ofrezca el servicio. Pero el propio tanatorio ha dicho que ellos no tenían ni control alguno sobre si él era sacerdote o no, porque él decía que ser franciscano.
Pero es que la propia diócesis ya había advertido previamente de que estos sucesos estaban ocurriendo, pero aún así el tanatorio, en una entrevista también a la cadena SER, uno de los trabajadores ha dicho, oye, pues mira, no tenemos control ninguno, tenemos el teléfono, llamamos y aquí se persona pues igual, o sea, a ver, este tío es un cara. Claro, pero vayamos por orden. Ha cumplido una función que parece que alguien que la tenía que cumplir no cumplía. Con lo cual busco otro cara yo ahí también, ¿eh? Que si realmente es verdad que todo tanatorio tiene asociado a un sacerdote y en Vizcaya o donde puñeta sea hay sacerdotes para esto y han dejado que sea este porque no han ido los otros, igual habría que preguntarse qué coño hacían los sacerdotes que les tocaba estar ahí. Porque claro, si un sacerdote no sirve para que te acompañen los sacramentos, ¿para qué coño los queremos? ¿No? Es que empiezo a estar hasta el moño un poco de eso también. O sea, este tío es un cara, pero los otros, ¿qué son? Sí, este no hacía de solo de sacerdote. Bueno, no, pero te consolaba la familia, ¿sabes? Por supuesto. ¿Dónde estaban? Yo me doy cuenta de esto y a mí me ocurre es que no tiene País Vasco para correr. Porque vamos, que en el momento en el que tú estás, tienes una persona, un familiar, un amigo, alguien difunto, y viene alguien que se supone que tiene la autoridad para realizar lo que está haciendo, y te das cuenta de que es un fraude. Pero es que en ese momento las familias, efectivamente, salvo que tengas un sacerdote amigo de la familia, al que llama directamente, es el tanatorio el que lo gestiona. En este caso también, el problema, por cierto, claro, también me ha asombrado, repartido, me ha asombrado cuando has dicho del negro, porque yo no he visto el dinero negro, porque no he visto jamás, pero tampoco es que haya matado yo mucha gente para ir a funerales, pero no he visto jamás que cuando pagas un servicio religioso te hagan una factura. No lo he visto en mi vida esto. Con lo cual, esto de que negociar en negro no hace falta, porque es verdad que yo como mucho te apuntan y si quieres a final de año te mandan los donativos sumados y entonces sí que harán todos los papeles, pero yo no he visto que los curas den facturas en las iglesias ni de nada, con lo cual también me ha chocado esto. Debo ser que soy como donativo. Por eso, y en donativo las facturas no las veo yo. No. Hombre, ahora muchas iglesias tienen Bizum, ¿eh? Es verdad. En la puerta. Y en muchas, en vez de cestillo, te pasan ya el aparato para la tarjeta de crédito. Esto no lo he visto nunca. Yo sí que lo he visto. Pero lo de Bizum sí, y hay que reconocer que está bien, porque te aseguras de que lo que pones ahí no esté 2 horas detrás del altar y hay algún pillo que coma cada día mejor. Y no sea precisamente de los curas de la parroquia, sino un avispado de la zona. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes? De jetas y cara dura pasamos a Maduro, porque ustedes interpretenlo como quieran, porque ha habido una nueva norma. Ahora en Venezuela están alegando que hay una crisis energética, que no tienen los recursos necesarios, y han tenido una idea que es reducir pues la jornada laboral, la semanal, de 40 horas a 13,5 horas. Entonces se trabaja los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 12:30. Y esto está para la administración pública. Y Maduro dice, oye, pues vamos a sacar un comunicado para nosotros dar ejemplo, como vamos a ver ahora, y le han titulado: los poderes públicos darán el ejemplo en las próximas 6 semanas de dura sequía por el calentamiento global. Entonces, el gobierno informa que, el producto de esta emergencia climática, pues que han conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel del agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina. Y pone 3 puntos que los establecen para que los propios ciudadanos venezolanos digan, ahí va, la administración pública se está esforzando en trabajar menos para evitar este ahorro energético. Y dice, se ajustará el horario laboral desde las 8 hasta las 12 durante las próximas 6 semanas. Quedarán exceptuadas de esta acción los organismos que garanticen servicios esenciales a la población, menos mal que considerados. Y dice, se declara el 1 a 1, que consiste un día laborable por un día no laborable. Bueno, evidentemente hay que descansar de una jornada tan ajetreada de 4 horas. Dice, durante el día laborable los trabajadores públicos complementarán su horario especial apoyando al fortalecimiento de las salas de autogobierno comunal, cumpliendo labores inherentes a la consolidación de los circuitos comunales como órganos fundamentales del poder popular. Es decir, que lo que trabajen no trabajan para el pueblo, sino trabajan para el propio gobierno, y de ahí no pueden salir. Y dice, de igual manera hacemos un llamado a toda la población para acompañar estas acciones con otras medidas efectivas. Ahora mismo yo me he metido en el tiempo que está haciendo, por ejemplo, en Caracas. Ahora mismo tienen 29-30 grados y dice que es necesario el ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23 grados para aprovechar la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos cuando no lo estamos utilizando, entre otros. Por un lado, en Europa nos están pidiendo que conservemos todas las baterías eléctricas. En Venezuela están, apagad todo, por favor, porque
no tenemos energía ni ahorro. Pero bueno, no está mal. Un día se trabaja, al día siguiente se descansa, de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde. Y como ya paren para el café... Contando que es el país que tiene más reservas de... El primer país en reservas de petróleo, o creo que es el primero, sí, sí, sí. Y el 9º o 10º en gas natural, es muy eficaz. En su momento en Caracas no había agua. Pero no había agua no porque no hubiera agua, porque Caracas está elevado y el agua de Caracas tiene que ser siempre subida por sistemas eléctricos. Y como no había electricidad, porque nadie había invertido un puñetero duro en todo el circuito de subida de agua, ni en las propias redes eléctricas, porque se lo gastan no como el PSOE, sino en otras cosas. Eso se lo gastan llevándolo a otro sitio, pues ahí no llegaba agua. Entonces, bueno, es un ejemplo muy interesante, pero... lo que se habría que saber es qué van a hacer estos que van 3 días a la semana, porque poco trabajo hay que hacer ahí en Venezuela, porque no hay casi nada que trabajar. Y lo que sería interesante es saber cuánto cobran por eso y si cobran lo mismo que antes, que era nada. Porque creo que el sueldo de un venezolano da para poco más que 2 o 3 kilos de arroz al mes. No, cuidado, los venezolanos normales. Los del régimen da para irse a Miami. Y, en fin, lo de reíros de las... ¿cómo se llama? Esas chicas abalinas, ¿cómo se llamaban? Las chicas abalinas. Yadira o Yachira, ríete de las Yasiras que cuidan. Las Jessicas. Las Jessicas que cuidan, claro. Los que mandan, claro. La frase, trabajan duro para no trabajar, está bien. Es muy venezolano. Completa, ¿no? Una realidad absoluta. Es muy madurista, vamos, no venezolano, porque los que no son de Maduro trabajan como burros, bueno, claro. Y con aire acondicionado, sin aire acondicionado normalmente, con luz y sin luz, te puedes imaginar cómo trabajan, ¿eh? Fuera bromas, que este señor se vaya a su casa y que vuelva el presidente. Empieza a peligrar, ese señor, empieza a peligrar ahora. ¿Que se le lleven ya? En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. A ver, Alba, ¿qué quieres, el malo o el muy malo? Es que ya ha soltado antes uno a Francás, que no lo ha pillado o ha preferido ignorar. Riera ha soltado otro que Francás no ha pillado. No era chiste. Entonces, Francás nos está costando hacerle reír. No pasa nada, pues si mi intención son los espectadores, porque con Francás ya ha perdido la batalla. Entonces tengo el malo, y bueno, de hecho reír una vez, o el muy malo. A mí me hacen mucha gracia los muy malos. Bueno, yo voy a contar los dos. Vale. Entonces ya tú decides, Alba, si es... Bueno, pues quiero saber tu opinión, aunque aún así voy a hacer lo que yo quiera, en este sentido. Pero tú valoras ya luego cuál es el malo o el muy malo, ¿vale? Adelante. Bueno, ¿qué le dice un chino a un piano? No tecleo. Hasta aquí, ¿verdad, Francás? Asentimos. Pues ya está. ¿Y si teclea, qué pasa? Pues mira, muy bien, a mí me hubiera acompañado. Y entonces ahora saltamos al siguiente. Esto es un hombre un tanto chulesco, digamos, como se dice hoy en día, un madraca puede ser, ¿no? Vale. Que va ahí, pues ahí dice, oye, tengo unas dotes, podría ser, tengo unas dotes lingüísticas, pero necesito un poco perfeccionarlas. Entonces va a una academia de inglés, entonces llega y el profesor le dice, ¿cuál es tu nivel de inglés? Y dice, hombre, pues alto. Y dice, vale, pues venga, tradúceme, dime la hora. Y dice, pues tell me now. Y dice, vale, pues sí, muy bien, pero construye una frase. Y dice, perfecto. Y dice, no me quites la cerveza porque no me la he terminado. Y ya está. ¿Es el malo o muy malo? Por eso yo os he dejado opinar. A Alba le gustan los malos muy malos. Ay, señor. Oye, no sé si me han gustado los dos. Sí, seguro que sí, le han gustado. Se ha quedado bloqueada. Ay, a mí me dejáis estupefacta. Publicidad, ¿no? Sí, casi, ojalá. No, todavía no. Gaby, gracias. A ti siempre, Alba, por tus chistes. Es que no sé si me hace más gracia el chiste al verlo, o cómo se ríe. ¿Riera con Gaby? O la real, no lo sé. Es que, de verdad, son tan malos que es que no puedo evitar. El de sacerdote de antes ha estado muy bien tirado también. Sí. Hay que reconocerlo. En fin, Gaby, sigue mejorando. Algún día te diremos, qué bueno ese chiste. Es que cuando pase eso, dejaré contarlos. Ya. En fin, vamos con Carles Puigdemont. Les contaba antes de irnos a publicidad esa noticia que hoy recoge precisamente ABC en su portada de cómo en Junts estarían ya considerando que Puigdemont volvería a pisar España justo en verano. Decía Francás, cuidado que hay trampa. ¿Cuál es la trampa? No, en eso no, ¿eh? En el cambio de portavoz o de
De Míriam Nogueras como candidata. Que eso va un poco en línea, ¿no?, con lo que has venido defendiendo esta semana, de que al Puigdemont le interesa, mientras que Sánchez no tenga presupuestos para poder... O sea, yo tengo claro que Puigdemont no le interesa a un Sánchez con presupuestos, porque entonces no pinta nada. Porque Puigdemont lo que quiere es su amnistía, eso está claro, su amnistía. Y a Sánchez no le interesa nada que Puigdemont tenga la amnistía, pienso yo. ¿Por qué? Pues con lo cual me ha extrañado lo que pasó ayer. Porque imaginaos, y ahora vamos a entrar en una posibilidad imaginativa que no tiene nada que ver con este país. Imaginaos que un tal Pedro Sánchez consigue que el Tribunal Constitucional le dé la amnistía al tal Puigdemont, con lo cual Puigdemont puede venir a España. Y Puigdemont se encuentra que después de haber hablado bastantes veces con el PP para ver cómo podía cargarse a Sánchez, y el PP hablar con Puigdemont para ver cómo les podía ayudar para cargarse a Sánchez, y Puigdemont la única condición que ponía es que tú no me darás la amnistía, y Sánchez sí, se encuentre Puigdemont que ya le han dado la amnistía. El PP no puede dar la amnistía a Puigdemont, queda muy feo, pero tampoco la va a echar para atrás si ya se la han dado. Con lo cual nos encontraríamos un Puigdemont libre de la atadura que el PP no le puede dar, que ideológicamente está más próximo al PP que a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez le ha tomado el pelo durante una temporada, todo lo que ha podido y más, y que los otros igual no se lo toman tanto porque en algunas cosas sintonizan bastante con el entorno autonómico, nacionalista o lo que queráis de Feijóo. ¿Os suena muy inverosímil todo esto? ¿No, verdad? Pues nada. Audiencia de Sevilla. Otra cosa mariposa. Audiencia de Sevilla, que se lo contaba al inicio de este programa esta misma mañana, exigiendo al Tribunal Constitucional saber cuál es la finalidad precisamente de lo que hemos comentado en estos últimos días, que justifique esa maniobra sobre el caso de los ERE, porque el Constitucional, además, estamos ante una situación gravísima, porque el Constitucional estaría sentando un precedente de que los magistrados, atención, los magistrados españoles no pudiesen consultar a Europa sobre cuestiones que consideran precisamente que van contra el propio derecho derecho comunitario. Si puede hacerlo cualquier juez. Pues es lo que quieren coartar, yo he entendido, claro, esa es la maniobra. La intención encubierta de Cándido. Ya, pero no sé cómo consigue eso, porque bueno, a ver, probablemente alguien domina el tema, pero esta ventaja judicial no la tiene un juez por ser español. No. La tiene un juez por pertenecer a la Unión Europea, con lo cual es una prerrogativa que la Unión Europea da a todos los jueces de la Unión Europea, que cuando consideran que hay un tema que no cuadra, tienen la opción de ir allí. Entonces, que se lo pueda quitar el Constitucional, me extrañaría. No creo que se la pueda quitar ni el Constitucional, ni el Ejecutivo, ni la Conferencia Episcopal, ni el que se quiere cargar el baile de los caídos, ni una tía mía. Carlos, pero y luego Roberto. Sí, a ver, la interpretación torticera que está haciendo, no el Constitucional, su presidente, ni siquiera contando, tengo leído, no he estado en esas reuniones, ni siquiera contando con la anuencia del resto del supuesto bloque progresista, y ya me fastidia pronunciar esa palabra para referirme a eso, ¿vale? Sino una iniciativa personal suya, es que hay un artículo, creo que es el 92 de la Ley Orgánica del Constitucional, que fue el que le permitió, si os acordáis, en el tema catalán, el pretender obligar al Parlamento catalán a que no ejecutara o que no diera curso a la iniciativa de independencia y referéndum y demás. ¿Por qué? Porque sí tiene capacidad para obligar a que se cumplan sus decisiones, ¿vale? Eso lo cambió la legislatura anterior de Mariano Rajoy, eso, ¿eh? Y entonces, sí, precisamente para el tema pero ese. Una cosa es oponerse, plantarse ante una oposición a sus decisiones, a la ejecución, y otra es pretender oponerse a un derecho que tiene cualquier instancia judicial a simplemente ante la Unión Europea preguntar, oiga, ¿esto colisiona o no con el derecho comunitario? No está incumpliendo, simplemente está preguntando si colisiona o no. No creo, cuando además hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 10 o 12 sentencias en ese sentido, es decir, admitiendo que tribunales lo hicieron en Polonia contra alguna
cuando Polonia estaba en manos, digamos, de otra palabra que tampoco me gusta mucho emplear, la ultraderecha, ¿vale? Con alguna decisión judicial que enmendaba la plana a alguna ejecución del gobierno de ultraderechas y fue admitida. Yo creo que lo van a tener que admitir y fallar contra la postura del Constitucional. A no ser que el Poder Judicial español se acojone y no haga nada. Pero si los jueces españoles, viendo eso, empiezan todos, uno tras otro, a mandar al TJUE una de esto, el follón que organizas... Yo, más allá de la resolución, que efectivamente me imagino que no llegará a un sitio, ya simplemente el hecho de que este tema se ponga encima de la mesa, creo que es lo preocupante. Y creo que es lo que tendríamos que analizar abiertamente, porque decía Carlos, no, es que Conde Pumpido, al margen de... Bueno, Conde Pumpido es el presidente del Tribunal Constitucional y representa, por lo tanto, a todo el Tribunal Constitucional. Si habla en esos términos, él verá si la parte, como tú dices, progresista o la parte más conservadora, se lo han permitido o no se lo han permitido. Pero es cierto que cuando él habla, a nadie se le puede olvidar que es el presidente del Tribunal Constitucional y lo que él dice compromete a todo el Tribunal Constitucional. Dicho lo cual, la pretensión es, yo he dicho esto y a mí que no me lleve la contraria absolutamente nadie, ni en Europa ni en ningún sitio. ¿Por qué? Pues evidentemente por evitar, ¿no?, que nos pongan una vez más, y ahora por temas judiciales, la cara colorada en Europa, porque no es otra cosa, es yo he dicho esto y lo vais a acatar todos. Ahora, tú ¿quieres preguntar en Europa si lo he hecho bien o no? No te lo voy a permitir. O sea, creo que ese es el quid de la cuestión, creo que es lo que hay que poner encima de la mesa y evidentemente luchar toda la judicatura española y todo el Poder Ejecutivo, todo lo que pueda estar en la mano para evitar este atentado, ¿no?, a la libertad de los jurídicos españoles, porque claro, es como usted me va a arrebatar a mí un derecho para que usted, yo no le lleve la contraria ni a usted ni al gobierno, porque claro, luego al fin y al cabo lo que estamos hablando efectivamente es de eso, es atrincherarse en ese Tribunal Constitucional y que tenga unos poderes definitivos, ¿no? O sea, mermar ese derecho de yo lo he dicho, ya no hay más estancia. No, mire, disculpen, nosotros vivimos en un Estado de Derecho donde efectivamente tenemos unos instrumentos para defendernos y usted no es el final. Afortunadamente, usted no es el final. Está incumpliendo, perdón, es siempre constitucional, porque no es una instancia última del Poder Judicial, es más, el Constitucional no es parte del Poder Judicial, es un órgano político, cuya misión no es casar sentencias del Supremo, cuya misión es velar por la congruencia de las sentencias. Pues fíjate la gravedad que se añade, claro. No, simplemente una cosa. Por eso, la audiencia de Sevilla le ha hecho un corte de mangas. Y entonces me parece perfecto. Lo que hay que tratar a estos desaprensivos es con un corte de manga. Anda, que váyase usted, que yo voy a seguir mi línea. Dice, explíqueme por qué. Explíqueme por qué. No hay ni un solo motivo. Decía Alba al inicio en el editorial como que encima habían pedido la solicitud para saber cómo, ¿no?, y de qué manera. O sea, que no pueden argumentar. O sea, me refiero que usted es el Tribunal Constitucional, usted dictamine lo que usted considere, que los tribunales, como bien dice Riera, tirarán por su camino y usted, desde luego, no nos va a mermar ni un ápice de nuestro derecho. Y eso es por lo que hay que luchar desde todos los estamentos. Y además es que el TJUE no lo va a permitir. Vamos con más asuntos. Pilar Alegría, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, sigue, ya lo saben, acumulando cargos y más cargos. En el día de ayer conocimos que además Alegría se convierte también en la presidenta del Partido Socialista en las Cortes de Aragón. Así se lo comunicaban a en la mesa del Parlamento, una decisión que se suma también a las designaciones acordadas ya en días anteriores, como la de Fernando Sabés como portavoz y Leticia Soria como portavoz adjunta. Después de la renuncia de Javier Lambán, ya saben que Pilar Alegría fue erigida al liderazgo del Partido Socialista Autonómico y parece que si todo sigue por el momento igual, ya saben que pueden cambiar mucho las cosas, será ella quien se mida en unas urnas contra el actual presidente Jorge Azcón en unos años, cuando toquen precisamente esas elecciones autonómicas para el año 27. En fin, nos vamos con el Valle de los Caídos, porque tenemos novedades. Marín Vallejo, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Así es, hay un acuerdo ya entre el Gobierno y el Vaticano para la resignificación del Valle de los Caídos. Un acuerdo que llega tras varias reuniones entre Félix Bolaños, el ministro de Presidencia,
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa Sede. Estas reuniones vienen a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Ambas partes han acordado que los monjes benedictinos continúen en el Valle de los Caídos gestionando la abadía, la hospedería y la escolanía. También seguirán en la Basílica de la Santa Cruz, que tampoco va a ser desacralizada, algo que el gobierno de España ya daba por hecho desde un inicio, pero que el arzobispo de Madrid puso como línea roja. Lo que se ha conseguido el gobierno es la creación de un centro de interpretación que fomente los valores constitucionales y democráticos. Y se preguntarán ¿qué es esto? Pues será un centro donde se explica a la ciudadanía las circunstancias de la construcción del Valle de los Caídos, y también se les dirá que alberga además la mayor fosa común de todo el país. Para ello, el Ejecutivo tiene previsto convocar en estos próximos meses un concurso arquitectónico internacional en el que estarán implicados hasta 9 ministerios distintos. Gracias, Marín. Lo hacen todo a lo grande, 9 ministerios para hacer un proyecto de una situación, a mí me parece alucinante. Eso es lo único interesante, porque no se pondrán de acuerdo. Claro, pues eso te digo, ahora depende qué ministerio se implique, qué partidos políticos hay detrás de cada ministerio, pero vamos, esto es una cosa muy clara, o sea, la Basílica está a las órdenes, ¿no?, bajo el amparo de Patrimonio Nacional. Lo que tendría que hacer Patrimonio Nacional antes de tomar las decisiones futuras y políticas de lo que es la Basílica, lo que debe es arreglarla e invertir dinero, porque ya han dicho desde hace muchos años, ya el funicular no funciona, la cruz no se puede acceder a ella, no se puede subir como se subía antiguamente, hay goteras en todo lo que es la Basílica. Entonces, más vale que se preocupen de verdad de lo que pasa en la Basílica y no creen problemas que nadie tenemos. Francas. No, a ver, yo felicitaría a dos personas, ¿no? Al Gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso por haber conseguido no defender en absoluto el Valle de los Caídos, supongo que por complejo, y al Vaticano por haberse reunido con un ministro español en vez de con el mismísimo demonio para llegar a este acuerdo. Es una cosa que me consuela en ambos casos. Felicidades por cumplir vuestra labor. Carlos. A ver, en el mundo que hay unos 2.400, tengo entendido, de católicos, ¿vale? En países... Millones, ¿no? ¿Qué he dicho? 2.400 católicos. Ah, perdón, millones, ¿vale? Perdón. Me has asustado, digo, coño, sí que soy único. Millones, millones de católicos que viven en países con verdadero riesgo hasta de integridad física, África subsahariana, etcétera, etcétera, 380, 400 millones. De vez en cuando leemos noticias de gente que ha sido masacrada en iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que se juega al pescuezo, en el sentido literal, la vida por defender una fe. ¿Qué pensará esta gente de una Roma que entrega tan ligeramente el control de algo tan significativo como es el Valle de los Caídos a este contertulio, a este contubernio woke izquierdista? Porque solamente se reservan para el culto el altar, faltaría más, y los bancos adyacentes, que no sé qué quiere decir. O sea, que el resto de la basílica se puede montar un concierto pop. Sí. Mientras respete los 4 bancos que estén al lado. Sí. Y el altar. ¿A eso se ha prestado la Iglesia? ¿Eso lo ha firmado? A ver si el que está de verdad malito no es el Papa, sino toda Roma. Roberto, no sé Mañana si quieres hablaremos de añadir eso. algo más. No, yo creo que es una desfachatez y que puede ser el principio del fin y que efectivamente hay que buscar soluciones. Y simplemente una cosa, no hay ministerios, dinero, ahí están los 160.000 millones. Si te pones a buscar, los encuentras. Es que se lo pulen, en todo, en chuminadas, groserías, insulseces, da lo mismo. Si te pones, los encontramos. Si Además, no los encontramos. Además, fijaros, lo del Valle de los Caídos siempre es como que todo lo que hacen ahí, que lo decía yo al principio, es como que lo hacen todo a lo grande. ¿Os acordáis cuando exhumaron el cuerpo de Francisco Franco y exhumaron allí las cámaras, no sé cuántos ministros, Dolores presidiendo aquello? Es que tienen una especial inquina a todo que de verdad es una cosa. Y lo de los nuevos ministerios, bueno, pues confiemos que no se pongan de acuerdo, Francas. Este libro, señores, el ocaso Muy bueno, del estado de Muy bueno. bienestar. ¿Ya te lo has leído? Bueno, a ver, no es un libro para leer del todo, es un libro para ir buscando. Para ir buscando cuando te interesa hablar de sanidad, buscar razones de sanidad. Hay que tenerlo para consultarlo. De José Ramón Riera y de Ignacio Vasco. De ello vamos a hablar, de todo lo que hay dentro de estas páginas, pero tras la última pausa de publicidad del día.
1:30 y como cada jueves ya nos acompaña Eduardo Morán, que hoy nos viene a hablar de los audífonos. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, es la pregunta. Hola, muy buenas a todos. Es la pregunta característica. ¿Qué tipo de audífonos hay? No, porque la gente ve audífonos y muchas veces el que lo ha visto hace mucho tiempo se acuerda de esos antiguos que son muy grandes. Y ya es que como toda la tecnología hay verdaderas maravillas. O sea, hay dos grandes grupos, que es la pildorita que vamos a dar hoy. De los que están dentro del oído, entonces que se pueden ver un poco si se miran, pero muy muy discretos, que se utilizan, y de los que están detrás del oído, que es como una pequeña pastillita que se pone en la parte de arriba, que ahora están, aún hay alguna prueba de mercado, pero no están del todo, van a ir en las varillas de las gafas. O sea, ahora lo que hay actualmente, que ya hay un par de laboratorios que lo hacen, es para pérdidas muy pequeñitas y tal, aún no están difundidos, pero llegará. Y es nada, una pequeña pastillita que lleva con un cable totalmente invisible y digamos, si el altavoz lo llevas dentro, que no se nota nada. Entonces, ese tipo de audífonos, que son de ahora los que más se están poniendo, lo que nos permite es que llevan doble micrófono y con todo esto de la inteligencia artificial, realmente saben dónde está el ruido, dónde está la voz, potencian la voz y no el ruido, en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente nos permite el poder seleccionar, digamos, los diferentes ambientes sonoros y especifica el tema, porque es lo que siempre decimos, cuando hablas con una persona que sabes que lleva audífono, pues hay que hablar a la cara, porque parte de la conversación, no es que lean la boca ni eso, ¿no? Pero que parte de la conversación, el grado de entendimiento es mucho mayor, pero sobre todo es que los audífonos, donde más predilección o más potencian el sonido de la voz es en la parte frontal. Entonces hay gente que dice, no, es que cuando me llaman por detrás o están hablándome por detrás no lo oigo mucho, ¿no? Esa es una de las quejas. O estoy en un restaurante y estoy oyendo más la mesa de al lado que la persona que me habla. Y eso es porque están más regulados. Entonces, esperamos. Hoy que era un poco el modelo de audífonos, la gente piensa que porque no son de esos pequeñitos se va a oír peor, y es justo lo contrario. Los pequeñitos, los grandes nos permiten tener audición en estéreo y realmente están dando, que ya digo, en cuanto a tamaño son prácticamente invisibles, se hacen con el tono del pelo para que, sobre todo en caballeros que lo llevamos más corto, se pueda ver, porque entonces realmente son prácticamente invisibles en este sentido. Es decir, que no habría, más allá de una cuestión estética, alguna diferencia entre el que va dentro y la pastillita, ¿no? Exactamente. Los de dentro tienen como una ventaja, es que aprovechamos la sonoridad, el timbre de voz, ese tono característico porque el pabellón auditivo es lo que modula ese sonido, que no lo modula en el resto. Pero en cambio los de arriba tienen posibilidad de varios micrófonos puestos, que lo que hace es el control, digamos, de dónde está temporal, desde los 360 grados que tenemos de audición, el poder hacerlo. Y bueno, normalmente, y luego son más versátiles, las pilas ya no llevan pilas, llevan cargador, entonces pues como los relojes, no los quitamos por la noche, los dejamos cargando y por el día funcionan sin tener que estar manipulándolos, es como más sencillo de utilización en ese sentido. La verdad es que, como siempre decimos, son adaptación personalizada. Entonces me conviene ver pues cómo tenemos el pabellón, qué tipo de actividad, qué tipo de pérdida tenemos para hacer un traje a medida. Pues espectadores y socios del Club de Amigos que sepan que tienen en Morán Ópticos hasta un 50% en audífonos, hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuita. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Eduardo. En página internacional, atención, porque el grupo terrorista de Hamás ha llamado a 3 días de ira mundial y una imagen que es sorprendente, la de miles de gazatíes saliendo a las calles a protestar contra el grupo terrorista. El grupo terrorista Hamás ha convocado 3 días de ira global entre el viernes y el domingo. Quieren que haya una movilización en apoyo a Gaza, Jerusalén y la mezquita Al-Aqsa, y en rechazo a los crímenes sionistas. Lo han hecho a través de un comunicado que ha recogido el medio de comunicación palestino Filastín. Reclaman a los palestinos y a los pueblos libres del mundo que incrementen las actividades, marchas, sentadas y cercos de embajadas israelíes y respalden a Gaza, expongan los crímenes de la ocupación y mantengan la presión global hasta que termine la agresión y se levante el cerco. El mensaje se produce tras Israel anunciar hace días que iban a intensificar sus operaciones contra Hamás tras rechazar todas las negociaciones. El ministro de Defensa israelí, tras el comunicado de los terroristas, se ha dirigido a los residentes en Gaza. החמאס מסכן את חייכם ויגרום לכם לאבד את בתיכם ועוד ועוד שטח שיצורף למערך ההגנה הישראלי. סינואר הראשון הרש את עזה וסינואר השני
מוכן לשרוף במו ידיו חצי מעזה רק כדי לנסות ולשמור את שלטון השחיתות שלו ושל חבריו, רוצחי ואנסי החמאס. A su vez, multitud de palestinos han salido a las calles para protestar contra Hamás. Grandes avalanchas de locales han marchado, principalmente por las calles de Beilaya, en el norte de Gaza. Han destacado los cánticos contra los yihadistas, como por el amor de Dios, fuera Hamás, Hamás terrorista y queremos el fin de la guerra. Israel ha acusado en reiteradas ocasiones a Hamás de utilizar a los civiles como escudos humanos, y el gobierno ha confirmado que las fuerzas de defensa van a operar con toda su fuerza en diferentes áreas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha referido a lo que está ocurriendo en la franja. Esto es lo que no quieren que veas. La gente de Gaza se está manifestando contra Hamás en este momento. Hamás se niega a liberar a los rehenes, arrastrando a todos a más guerra y sufrimiento, incluido el pueblo de Gaza. Les adelantaba que íbamos a hablar de este libro, El ocaso del estado de bienestar, y para ello no solo está aquí hoy José Ramón Riera, como todos los jueves, sino también Ignacio Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alba. El placer es nuestro, porque además es un libro, un manual que decía antes Josep María Francas, importantísimo, que es necesario tener además en la biblioteca para ir consultando de vez en cuando. Y con datos además muy importantes, porque se revela cómo el gasto público ha aumentado brutalmente, más de un 200% en estas últimas décadas, y sin embargo los servicios esenciales han empeorado. Yo no sé cómo se come esto. Pues es bastante difícil de digerir, ¿no? de comer. Al final el planteamiento del libro es determinar lo que es el estado del bienestar, qué conlleva, qué partes tiene, ¿no? Es importantísimo tener sanidad, es importantísimo tener educación. Es importantísimo cubrir las pensiones que tenemos de nuestros pensionistas en España, la defensa, que se ha hablado mucho en esta mesa hoy de este tema, los servicios de seguridad, la vivienda, el transporte, y todo esto es lo que tenemos que pagar como estado del bienestar y lo que tenemos que mantener. Y el problema principal que tenemos es que el dinero es finito y no nos da para poder llegar a cubrir todas esas necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, hay que plantearse que la economía debe ser una economía eficiente, que esa economía eficiente debe estar basada en unos principios básicos del estado del bienestar de las personas, y la única manera de poder hacer esto, la única que se me ocurre y la única que con José Ramón hemos trabajado, es ver los datos, analizar esos datos y ver qué se puede hacer para poder conseguir mantener ese estado del bienestar y poder continuar con él. Pero la cuadratura del círculo no se puede hacer, eso sí que es absolutamente imposible, ¿no? Y lo que se analiza precisamente son unas 7 variables económicas para demostrar ese deterioro del estado de bienestar. A vuestro juicio, ¿cuál consideráis que es la más grave de todas ellas? Ahora mismo, la que peor se ha tratado con diferencia de todo es la vivienda, por eso el problema es tan acuciante en estos momentos. Para que los espectadores se hagan una idea, mientras el gasto crece un 214% y los impuestos un 227%, la dedicación a vivienda ha crecido un 36%. ¿Cómo no vamos a tener un problema en la vivienda pública si no se ha hecho nada? Es decir, no es que se haya hecho nada, sino que se ha deteriorado. Si el gasto crece un 214, es decir, y el gasto, lo dedicado a vivienda solo un 36%, Houston, tenemos un problema. Es que antes estábamos aproximadamente casi en un 3% del gasto hace 25 años y ahora estamos por debajo del 1%, y por lo tanto lo que le estamos haciendo es un daño tremendo a la realidad nuestra económica actual. Ojo, habiéndonos endeudado en 1.220.000 millones de euros. Que ese es el kit de la cuestión. Por eso le llamamos al libro El ocaso. Tuvimos muchas peleas hasta conseguir encontrarle el título que nos gustaba, y dijimos, el ocaso nos gusta porque no es el fin. Y aquí esto hay que tenerlo muy importante, ¿verdad, Ignacio? Sí, o sea, la economía del bienestar, que es este nuevo planteamiento, esta idea de vamos a trabajar en las áreas que realmente necesitamos para cubrir el estado del bienestar, es el único camino que tenemos. Es decir, con los impuestos que tenemos hoy, todas estas partidas del estado del bienestar, sin buscar ninguna eficiencia, están perfectamente cubiertas. El problema es que tenemos un gasto político, un gasto superfluo, un gasto que podemos llamar como queramos, pero que
no es asumible por el Estado y no debe ser asumible por el Estado, porque el Estado lo que tiene que hacer es procurar el bienestar de sus ciudadanos, y el bienestar de sus ciudadanos se basa en todas estas partidas que hemos comentado. El gasto público ha pasado de 203.000 millones en el año 95 a estar ya por encima de los 600.000 millones y vamos a pasar los 700.000 en próximos años. Es decir, estamos en una carrera vertiginosa de crecimiento del gasto, pero no va acompañada de una mejora del bienestar de los ciudadanos. Entonces hay que centrar la economía en eso, en que el bienestar de los ciudadanos debe estar en el eje principal y central y sobre eso construir. Te doy un dato para que además, es decir, los espectadores lo entiendan. Le dedicamos a medicinas 300 euros por habitante. Magnífico. Y tenemos una ministra, es decir, que nos dice que no hay dinero suficiente para poder homologar el tratamiento de leucemia, es decir, para el cáncer infantil. Y tenemos a la misma ministra que dice que es que en estos momentos el gasto público está desorbitado y no hay dinero para el ELA. Simplemente recordarle a la ministra, en Alemania le dedican a medicinas 836 euros, mientras nosotros 300 euros. Y nos faltan por homologar el 35% de los medicamentos que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, y la señora ministra, es decir, está mirando para Cartaya, es decir, porque no le interesa en estos momentos, tiene ordenada, tú fastidia, toca, fastidia, a donde tienes que fastidiar. Y claro, es que así nos encontramos con todos los problemas que tenemos. O sea, es que tú levantes, por donde lo levantes, siempre hay un problema. Educación. Para las universidades solo ha crecido el dinero en un 40% y el gasto público en un 214%. Por ejemplo, ¿verdad, Ignacio? Para transportes, para infraestructuras de transportes, crece un 68%, mientras nos gastamos un 214% en todo lo demás. Hombre, no, vamos a ponerle orden y concierto, porque es que hay posibilidades. Es decir, lo más importante, Ignacio, ¿verdad? Sí, esas orientaciones es que el dinero que el crecimiento de la carga impositiva, el dinero que está manejando el Estado cada vez es superior, pero los medios que se dedican al bienestar público cada vez son inferiores. La vivienda, en el total del gasto, es un 1 y pico %. Es una cantidad ridícula en el total del gasto. Ya no hablo de la carga sobre PIB, que es muy inferior, ¿no? Entonces, es una cantidad tan ridícula que además no para de caer año tras año. Otra de las cosas que está en el libro, que además es bastante paradigmática para poder hacer este análisis, es el índice de la gestión de los presidentes. Nos hemos atrevido a hacer... Desde el 95, ¿no? Desde el 95, efectivamente, desde el 95 hasta hoy, que son los datos de COFOG. COFOG es la metodología que hemos utilizado, que además es análoga que con el comentario que hacía José Ramón sobre Alemania, es que podemos compararnos en cada una de las partidas que están definidas con cualquier país de la OCDE, que eso nos da un potencial de análisis brutal. Es decir, es que puedo saber cuánto se han gastado en cada uno de los países, en cada una de estas áreas. Bien, pues como decía, al final el dinero que se ha invertido en el caso de la vivienda que hagamos y que no para de caer, no es que se haya sacado de otras áreas, es que hay otras áreas que han crecido muchísimo más, y que ese crecimiento enorme que han tenido en otras áreas y que ese gasto político que ha crecido de manera desorbitada hace que el Estado pueda llegar a desaparecer el estado del bienestar. Por eso estamos en el ocaso. Es decir, en estas páginas se puede comprobar quién ha sido el mejor presidente gestor de España, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí hay una idea muy clara. Es decir, mundo empresarial, cómo se maneja el mundo empresarial, cuadros de mando, indicadores, los famosos KPIs. Es decir, es imposible que tú te encuentres una empresa del IBEX 35 que no tenga su cuadro de mando y sus indicadores. Bueno, pues nos hemos atrevido aquí, este señor y yo, a hacer un cuadro de mando con 37 variables económicas, y además lo que pretendemos a partir de ahora es, oiga, no, o sea, trimestre a trimestre, cada vez que se pueda, publicar un pequeño informe, semestre a semestre y año a año, de estos indicadores, de estas 37 variables, para ponerles coloraditos, es decir, a los gobernantes. Porque el objetivo es, oiga, o
si a usted no está cumpliendo con sus objetivos, que usted me dice, señor Sánchez, que usted le ha dedicado 173 millones a la vivienda, hombre, vamos a ver esto lo que supone sobre el PIB y cuánto se ha gastado usted, además, en esa otra parte que no forma parte de la economía del bienestar, ese gasto susceptible de ser cambiado, modificado y sobre todo eficientado. Oiga, vamos a ver si usted le dedica a la vivienda el 0,1% o el 0,01% del PIB y resulta que al gasto político le dedica a usted el 6,5%, usted la vivienda no está cumpliendo con lo que necesitan los ciudadanos. Y entonces la idea es cuadro de mandos, eficiencia y poner coloraditos un poco a los gobernantes, que ya va siendo hora que desde la sociedad civil les digamos qué es lo que están haciendo mal. Y desde la sociedad civil, ¿consideráis que existe una especie de barrera ideológica lo que es precisamente ese debate sobre la eficiencia del gasto público? Yo creo que al final, más que esa barrera ideológica, lo que se plantea es no toquemos porque no entendemos o porque es difícil. Es decir, cuando hablamos de impuestos, ¿es que te quieres cargar la sanidad y la educación? No, es que la sanidad y la educación, además, es un porcentaje que va perdiendo peso sobre el volumen total de los gastos públicos, cada vez es menor porque están creciendo mucho más otros gastos. Es decir, hay que ser eficiente y el Estado debe dedicar sus ingresos a los gastos que cubran el bienestar de los ciudadanos. O sea, al final, soy repetitivo con este tema, pero es que creo que no queda otra para poder mantener el estado del bienestar. El estado del bienestar está descontado ya. Desde todas las opciones políticas se plantea que el estado del bienestar es el camino por el que debemos transcurrir. Bueno, pues ese camino hagámoslo de manera eficiente y de manera que podamos beneficiarnos absolutamente todos. Y además este libro tiene prólogo y epílogo de Bieito Rubido y Daniel Lacalle. Efectivamente. Y me gustaría leer solamente un pequeño párrafo de Bieito Rubido. Dice, Riera y Basco han construido uno de los mayores argumentarios para cualquier político que se precie, para cualquier líder que de verdad quiera dar esperanzas de un mundo mejor a sus votantes y a la mayoría de los ciudadanos. Esto no lo dice ni Basco, ni Riera, ni Basco, esto lo dice Bieito Rubido en su prólogo. Ojo, es decir, argumentarios para cualquier político que se precie, para cualquier líder que de verdad quiera dar esperanzas de un mundo mejor a sus votantes. Así que, por favor, lo primero de todo, es muy importante que la sociedad civil lo lea, lo vea, lo entienda. Y que sobre todo, además, se les diga a sus políticos, no este señor, porque ya sé que ya lo tiene y se lo firmaré dentro de poco, sino a aquellos políticos que estén cercanos a su convivencia, mirar, si de verdad queréis hacer algo por nosotros, también mirar esto. ¿Dónde está a la venta? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontráis en el Corte Inglés, cualquiera. Todas las grandes librerías de las grandes capitales de España está. ¿Por qué? Porque Almuzara, Secotia tienen una distribución perfecta y además también, por supuesto, si alguien dice, mira, es que no puedo salir de casa, tengo dificultades, lo puedes encontrar en Amazon sin ningún tipo de problema. Si sales de casa, vete al Corte Inglés, vete a tu librería. Y si vives en una ciudad extrarradio, no te preocupes, en tu librería están conectados con Almuzara, Secotia, se la piden y en 24 o 48 horas lo tienes en tu propia librería. O sea que vamos a utilizar nuestra red de pequeños y comercios y grandes superficies para hacer que esto llegue, porque la editorial es francamente buena. Pues más facilidades no pueden tener nuestros espectadores, desde luego. José Ramón Riera se queda con nosotros, pero Ignacio Basco se va porque no tenemos más sitio en la mesa, ¿eh? No es que queramos echarle. Un placer, como siempre. Un placer. Gracias. Vamos con otro asunto, que es el que les decía esta mañana, al inicio, del de que Donald Trump anuncia nuevos aranceles. ¿A qué? A los vehículos. ¿A cuáles, Maren? ¿Qué tal? Hola, Alba. Pues Donald Trump sigue anunciando más y más aranceles y ahora el perjudicado es el sector del automóvil. El presidente de Estados Unidos ha anunciado la imposición de aranceles del 25% para todos los coches no fabricados en el país. Nos han quitado muchas cosas durante años. Han quitado muchas cosas de nuestro país, amigos y enemigos. Y francamente, los amigos han sido peores a veces que los enemigos. Y esto es algo modesto. Lo que vamos a hacer es poner unos aranceles del 25% en todos los coches no hechos en los Estados Unidos. Si los hacen en Estados Unidos, no va a haber aranceles de ningún tipo.
Sin excepciones para ningún país y sin excepciones para ninguna marca, aunque sean estadounidenses, pero fabriquen fuera. Esa medida va a entrar en vigor el próximo 2 de abril, el miércoles de la semana que viene. La administración Trump asegura que espera ingresar hasta 100.000 millones de dólares al año con esta nueva medida, además de hacer crecer a la industria e impulsar el empleo y la inversión. El objetivo es fomentar el sector del automóvil en Estados Unidos porque la mitad de los coches que se venden son de otros países. Los más perjudicados van a ser México, que es el principal proveedor de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Canadá, Alemania y también España. Nuestro país es el segundo que más exporta de Europa y el noveno de todo el mundo. De hecho, detrás del turismo, la industria del automóvil es la que más beneficia a nuestra economía. Este sector representa casi el 10% del PIB y exportamos el 18% del total a Estados Unidos. Ante esto, la Unión Europea y en concreto Ursula von der Leyen ha contestado. A través de X ha asegurado que estos aranceles son malos para las empresas, para los consumidores, la Unión Europea y también para el propio Estados Unidos. Esta mañana ya hemos visto las primeras consecuencias porque todas las acciones de todas las marcas de coches, de todas las bolsas mundiales han caído. Pero Donald Trump se mantiene y dice que la única opción para que no haya aranceles es comprar los coches en este país. Gracias, María. Riera, no sé si desde tu punto de vista, ¿cómo consideras estos aranceles de Trump? Vamos a ver, históricamente y hasta ahora se ha demostrado que subidas de aranceles generalizadas produce una reducción del comercio internacional y no suelen beneficiar absolutamente a nadie. ¿Va a pasar un cambio, se va a producir un cambio de situación con esta? Yo sinceramente creo que no. Creo sinceramente que vuelve a ser una jugada de póker, o sea, es decir, que se va a negociar de muchas maneras y que se va a cambiar cosas, porque es decir, aquí de verdad, como vayamos a un modelo de yo te impongo, es decir, vamos a tener un auténtico problema y colapso económico y financiero. Claro, es decir, la alternativa, negociación. Hay que negociar. Es decir, esto a mí me lo explicaron muy bien en la Harvard Business School. Es decir, todas las negociaciones tienen que ser win-win, de ganar, y para ello hay que ceder. O sea, no queda otra alternativa. Carlos. Sí, una de las pocas verdades, yo creo que son incuestionables en economía, es la especialización de los países. Es decir, no podemos producirnos todos nosotros, los alimentos, la ropa, etcétera, pues tampoco a nivel de países, ¿vale? Cada país acaba especializándose sus producciones, punto número uno. Luego, una batalla arancelaria perjudica a todas las partes. Bien, segundo, lo ha dicho José Ramón, estamos acostumbrados, o hay que cambiar, mejor dicho, el chip. El presidente de Estados Unidos es un empresario y un gran negociador. Uno tiene que poner su posición muy avanzada para luego poder coger velas. Tercero, Europa no juega limpio y no va de rositas. Los automóviles producidos en Estados Unidos pagan un 10% de arancel cuando entran en Europa, ¿vale? Mientras que Estados Unidos cobraba el 2,5%, imponía el 2,5%. Y eso ha sido así muchísimos años, ¿vale? Tercero o cuarto, ya no sé, hay grupos industriales europeos, BMW, lo sé, vamos, me consta, que tienen fábricas de producción en Estados Unidos, esos no van a estar afectados, ¿vale? Quinto o sexto, ellos mismos han provocado la deslocalización, se han ido a México porque eran costes más baratos produciendo el desastre de ciudades como Detroit, que era la gran ciudad norteamericana de producción de automóviles. Es decir, aquí no hay buenos, santos, malos, demonios, ¿vale? Hay intereses una vez más y al final habrá que negociar y llegar a acuerdos, como dice José Ramón, que beneficien a todos. Y nos vamos con Sandro Meco, de En Dos Continentes. Hoy estoy muy cabreado. Hoy estoy bastante cabreado. Y lo bueno de tener una emoción tan fuerte como el cabreo es que te das cuenta de cómo se repite ese patrón en el mundo. Y me he dado cuenta de que ya no es que el mundo esté enfadado por guerras, por corrupción y demás cuestiones. No. Es que además
el mundo está empeñado en lanzar palabras para que el mundo se enfade aún más. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Guerra de Ucrania y Rusia. ¿Cómo puede Ucrania cabrear aún más a Vladimir Putin? Parece algo imposible, ¿no? Pues no, porque Volodymyr Zelensky sabe cómo hacerlo. Todo esto depende también de su edad. Putin va a morir pronto, y eso es un hecho. Y cuando lo haga, todo acabará. Aunque todo podría acabar incluso antes de que él pierda su vida históricamente incorrecta. Nada, pues ya está. Por si acaso las cosas estaban lo suficientemente calmadas, llega Volodymyr Zelensky y dice, no pasa nada, si al final lo que va a ocurrir es que Vladimir Putin va a morir enseguida. Bueno, fantástico. Vámonos ahora a Texas, porque la imagen que van a ver en sus pantallas ahora es la del gobernador Greg Abbott. Es uno de los principales aliados de Donald Trump en la frontera sur y, como decimos, el gobernador de Texas. Quédense bien con la imagen. ¿La tienen? De acuerdo, pues lo que están a punto de ver ahora es la declaración de una congresista de Texas hablando precisamente de este hombre. Sabéis que tenemos al gobernador Hot Wheels por ahí, ¿no? Venga, hombre, y lo único hot que tiene es que es un lío bien calentito. Para los que no cojan la referencia, Hot Wheels son unos coches de juguete con los que ha jugado sobre todo mi generación cuando éramos pequeños, y básicamente la comparación ha sido esa por el hecho de que Greg está en silla de ruedas. Pero es que encima, si nos metemos en la etimología, la palabra silla de ruedas es wheelchair, igual que los Hot Wheels. Es decir, cuando lo hacen los republicanos no pasa muchísimo, y cuando hacen los demócratas no pasa absolutamente nada. Ahí lo están viendo. Son estos cochecitos con los que hemos jugado todos y con los que han comparado, en este caso, pues al gobernador de Texas. No sé si hay reacciones tanto del gobernador de Texas como de Rusia con las palabras de Zelensky. De momento es que todo esto ha pasado en las últimas horas y de momento están las reacciones tranquilas, así que vamos a ver. Yo Francas no está tan tranquilo. No, a ver, me suena, por lo que sé yo, que si algún personaje con poder en Rusia es, diríamos, calmado, se llama Putin. Porque los que están detrás, probablemente, entonces sí tendremos un problema. Con lo cual igual sería bueno que Zelensky, o como se llame, ponga velas para que Putin dure mucho más y siga en el gobierno, y no lo que es algún que otro mariscalito o cosa parecida que hay por aquellos lares. Además ha hablado mucho, sobre todo desde el principio de la guerra, que mucha gente se ha centrado, lógicamente, en la figura de Vladimir Putin, pero es que es lo que dices, que es que si Putin deja de estar al frente de la Federación Rusa, lo que viene después no es garantía en absoluto de que vaya a ser mejor, ¿eh? No, parece que es garantía de que va a ser peor. Sí. Y aunque sea más joven, yo me apuesto a que Zelensky no toma el turrón en el Palacio Presidencial, si es que existe en Ucrania, y Vladimir Putin varios años. Pues sí. Lo veremos. Bueno, aquí está la porra. Mira, podemos hacer una porra, ¿sí? Eso es. Es un poco macabro, ¿eh? Un poco macabro. No quiero decir que desaparezca la circulación, Sandro, no sé qué opinas tú, ¿eh? Que cese. No te quiero poner entre la espada y la pared, pero vamos. Políticamente hablando, estamos hablando. Aquí de apuestas. Pues yo, venga, por la controversia yo voy a decir que sí. Al final se pensaba que Ucrania iba a durar 2 semanas, no lo ha hecho. Voy a decir que aguanta. Por llevar la contraria. Sí, por supuesto. Nos jugamos un pincho de tortilla y caña entre vosotros y el resto estamos invitados, ¿vale? Oye, que yo llevo uno, por favor. Por cierto, todos, ¿no? Lo perdí, el otro lo perdí. Aunque la gane. En esta casa hay uno que los pierde y no hay problema, porque no paga, nunca los vemos. ¿Qué ¿no? quieres decir, don Julio? No digo nada. Pero como hoy no está aquí, yo le vamos a dejar. No sé cómo que quiere decir enemigos. Que por cierto, hablando de Ucrania, como saben, Pedro Sánchez está viajando, bueno, está ya en París, porque Emmanuel Macron ha convocado una nueva reunión en búsqueda de esa Y le ha paz. dejado entrar. Y La última no lo dejó entrar. Leísteis la encuesta que se hizo en Francia, precisamente. La pregunta era, ¿a quién prefiere usted como presidente de Francia? ¿A Putin o a Macron? 71% a Putin. Madre mía. Bueno, que ayer Macron anunció además unos 2.000 millones de euros de aporte, todavía más, para Ucrania. En fin, todos los detalles de lo que nos ha contado Sandro esta noche. Esta noche aquí en el Toro Televisión. Gracias, Sandro. Gracias al resto por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen todas las redes sociales del Toro Televisión, también el canal de Telegram de Julio Ariza, que hoy no nos ha podido acompañar, pero él sigue compartiendo información y reflexiones interesantísimas, y mañana será él quien les espera aquí a las 12, puntuales como siempre, para seguir dando caña con un tema que es de vital importancia:
Si quieren saber cuál es, mañana a las 12. Por lo demás, gracias como siempre por estar ahí, por su confianza, por elegirnos y que tengan un feliz jueves. Que descansen. Adiós.